Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 27. Hechos, capítulos 6 al 9. Lección asignada del 8 al 14 de julio de 2019. Se titula ¿Qué quieres que yo haga? Comience leyendo los capítulos de Hechos 6 al 9. Las sugerencias que se ofrecen en esta reseña le ayudarán a reconocer algunos principios importantes de estos capítulos, aunque también podrá descubrir otros durante su estudio personal. Anote sus impresiones a continuación. Si alguien parecía ser una persona con pocas probabilidades de convertirse, quizás ese era Saulo, un fariseo que tenía la reputación de perseguir a los cristianos. Así que, cuando el Señor le dijo a un discípulo llamado Ananías que buscara a Pablo y le ofreciera una bendición, es comprensible que Ananías se sintiera renuente. «Señor», dijo él, «he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos». Eso se lee en Hechos 9, el versículo 13. Aunque el Señor conocía el corazón de Saulo y su potencial, y tenía una misión en mente para Saulo, como leemos en Hechos 9, el versículo 15, que dice: «Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel». Ananías obedeció, y cuando se encontró con quien había sido un perseguidor, le llamó hermano Saulo, como se dice en Hechos 9, el versículo 17, que dice: «Ananías entonces fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Si Saulo pudo cambiar completamente y Ananías pudo aceptarlo sin reserva alguna, ¿deberíamos considerar a alguien o incluso a nosotros mismos como personas difíciles de cambiar? Como subtítulo: Mi corazón ha de ser recto delante de Dios. Esto es correspondiente a los capítulos de Hechos 6, 7 y 8. A continuación se leerá Hechos capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes después de haber orado, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y los cireneos, y los alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y agitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés».
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A continuación se leerá Hechos capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía hijo todavía. Y le habló Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el convenio de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, que le puso como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murieron él y nuestros padres, quienes fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a precio de dinero a los hijos de Amor en Siquem. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a peligro de muerte a sus niños para que no viviesen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y habiendo sido abandonado, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y cuando vio a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar libertad por su mano, pero ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente, riñendo unos de ellos, se les presentó e intentó ponerlos en paz, diciendo: «Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo le empujó, diciendo: «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasados 40 años,
un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para mirar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temblando, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: Profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. A quien nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y volvieron su corazón a Egipto, diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. Y entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos. Y Dios se apartó de ellos, y los entregó para que sirviesen al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto durante 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os haré llevar, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese según el modelo que había visto, el cual, habiéndolo recibido, introdujeron también nuestros padres con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a quienes Dios expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, quien halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos por mano, como dice el profeta: El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y asesinos? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon.
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para finalizar, se leerá Hechos capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia. Entrando en cada casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes, unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, que antes había ejercido la hechicería en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. A este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus hechizos los había engañado desde hacía mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe. Y al ver los milagros y las grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí que un etíope, eunuco, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.
Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: «Pero, ¿entiendes lo que lees?». Y él dijo: «¿Y cómo podré si alguno no me enseña?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra». Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?». Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: «He aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Y Felipe dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Una iglesia en crecimiento tiene la continua necesidad de más discípulos que sirvan en el reino. De acuerdo con Hechos 6, los versículos del 1 al 15, ¿qué cualidades buscaban los 12 en aquellos que habrían de servir con ellos? Ahora leeremos Hechos 6, los versículos del 1 al 15, que dicen lo siguiente. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, después de haber orado, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los cireneos, y los alejandrinos, y los de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y agitaron al pueblo, y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés». Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A medida que lea Hechos, los capítulos del 6 al 8, fíjese cómo personas como Esteban y Felipe demostraron tener esas y otras cualidades. ¿Qué le faltaba a Simón y qué podemos aprender de él en cuanto a estar dispuestos a cambiar? Medite un momento.
¿Hay algún cambio que se sienta usted inspirado a hacer para asegurarse de que su corazón sea recto delante de Dios? Como leemos en Hechos 8, el versículo del 21 al 22. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Repito la pregunta. ¿Hay algún cambio que se sienta inspirado a hacer usted para asegurarse de que su corazón sea recto delante de Dios? Medite un momento. Al hacer este cambio, medite en qué forma le bendeciría a usted en su servicio a Dios. Medite una última vez. Como subtítulo: resistir al Espíritu Santo puede llevarnos a rechazar al Salvador y a sus profetas. Esto es correspondiente a Hechos capítulos 6 y 7, los cuales ya se leyeron en el bloque pasado. Aunque los líderes judíos tenían el mandato de preparar al pueblo para la llegada del Mesías, rechazaron a Jesucristo y exigieron su crucifixión por causa de su orgullo y sus ansias de poder. ¿Cómo llegó a suceder esto? Esteban les declaró, en Hechos 7, el versículo 51 podemos leerlo: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué piensa que significa resistir al Espíritu Santo? Medite un momento. ¿Por qué el resistir al Espíritu Santo puede llevarnos a rechazar al Salvador y a sus profetas? Medite un momento. Durante su lectura o mientras escuche el audio correspondiente a Hechos, capítulos 6 y 7, busque otros mensajes que Esteban enseñó a los judíos. ¿Contra qué actitudes amonestó él? Medite un momento. ¿Detecta alguna actitud similar en usted? Medite brevemente. ¿Qué aprende usted de las enseñanzas de Esteban en cuanto a las consecuencias que se derivan de resistir al Espíritu Santo? Medite nuevamente. Para finalizar, medite. ¿Cómo podría ser usted más sensible y receptivo a las impresiones del Espíritu Santo en su vida? Medite una última vez. También se recomienda ver el video El martirio de Esteban, disponible en lds.org. Como subtítulo: además de Esteban, ¿quiénes más sufrieron el martirio debido al testimonio que tenían de Jesucristo? Esto es correspondiente a Hechos capítulo 7, los versículos del 54 al 60, los cuales leeremos a continuación. Y oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban es el primer mártir cristiano que se conoce.
es decir, alguien que es muerto por causa de sus creencias. Después de la resurrección de Jesús, a lo largo de la historia, muchos otros santos también fueron muertos por no negar su fe en Jesucristo. Se mencionan algunos de ellos en Segunda de Crónicas, el capítulo 24, los versículos del 20 al 21, que dice lo siguiente. Y el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote, quien se puso de pie ante el pueblo, en un lugar elevado, y les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová, por lo cual no prosperáis? ¿Por qué? Por haber abandonado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos conspiraron contra él y lo apedrearon por mandato del rey, en el atrio de la casa de Jehová. Ahora leeremos Marcos 6, los versículos del 17 al 29, que dicen lo siguiente. Porque el mismo Herodes había enviado a apresar a Juan y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano, pues la había tomado por esposa. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Mas Herodías le acechaba y deseaba matarle, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Y llegó un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea. Y entró la hija de Herodías, y danzó, y agradó a Herodes, y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente ante el rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Y oyéndolo sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Ahora leeremos Hechos 12, los versículos del 1 al 2, que dicen lo siguiente. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora leeremos Apocalipsis 6, los versículos del 9 al 11, que dicen lo siguiente. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, tardarás en juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dio a cada uno vestiduras blancas, y se les dijo que reposasen un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora leeremos Mosía 17, el versículo 20, que dice lo siguiente. Y ahora bien, cuando Abinadí hubo dicho estas palabras, cayó, habiendo padecido la muerte por fuego. Sí, habiéndosele ejecutado porque no quiso negar los mandamientos de Dios, habiendo sellado la verdad de sus palabras con su muerte. Ahora leeremos Alma 14, los versículos del 8 al 11, que dicen lo siguiente. Y juntaron a sus esposas e hijos, y mandaron echar al fuego a todo aquel que creía, y al que se le había enseñado a creer en la palabra de Dios. Y también trajeron sus anales, que contenían las santas escrituras, y los arrojaron también al fuego, para ser quemados y destruidos por fuego. Y ocurrió que tomaron a Alma y a Mulek, y los llevaron al lugar del martirio, para que presenciaran la destrucción de los que eran consumidos por el fuego. Y cuando Mulek vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la hoguera, se condoleó también, y dijo a Alma,
¿Cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémoslos de las llamas. Mas les dijo Alma: el Espíritu me constriñe a no extender la mano, pues he aquí, el Señor lo recibe para sí mismo en gloria. Y Él permite que el pueblo les haga esto, según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra. Sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Ahora leeremos en Amán 13 los versículos del 24 al 26, que dicen lo siguiente: Sí, ay de este pueblo, a causa de este tiempo que ha llegado en que echáis fuera a los profetas y os burláis de ellos, y les arrojáis piedras y los matáis, y les hacéis toda suerte de iniquidades, así como lo hacían los de la antigüedad. Y ahora bien, cuando habláis, decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres de la antigüedad, no habríamos muerto a los profetas, no los hubiéramos apedreado ni echado fuera. He aquí, sois peores que ellos. Porque así como vive el Señor, si viene un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con él, y lo echáis fuera, y buscáis toda clase de maneras para destruirlo. Sí, decís que es un profeta falso, que es un pecador, y que es el diablo, porque testifica que vuestras obras son malas. Ahora leeremos Doctrina y Convenios, la sección 109, los versículos del 47 al 49, que dicen lo siguiente: Te rogamos, Padre Santo, que te acuerdes de los que han sido expulsados de la tierra de su herencia por los habitantes del condado de Jackson, Missouri. Quita, oh Señor, este yugo de aflicción que se les ha impuesto. Tú sabes, oh Señor, que han sido severamente oprimidos y afligidos por hombres inicuos, y nuestros corazones se inundan de tristeza a causa de sus gravosas cargas. Oh Señor, ¿por cuánto tiempo permitirás que este pueblo soporte esta aflicción, y que los llantos de sus inocentes lleguen a tus oídos, y su sangre ascienda como testimonio delante de ti, sin manifestar tu testimonio en favor de ellos? Ahora leeremos Doctrina y Convenios, la sección 135, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente: Para sellar el testimonio de este libro y el libro de Mormón, anunciamos el martirio de José Smith, el profeta, y de Hyrum Smith, el patriarca. Ambos fueron agredidos a tiros en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844, cerca de las 5 de la tarde, por un populacho de entre 150 y 200 personas armadas, con la cara pintada de negro. Hyrum recibió los primeros disparos y con calma cayó, exclamando: «Soy hombre muerto». José saltó por la ventana y al intentarlo, fue muerto a balazos mientras exclamaba: «Oh Señor, Dios mío». Muertos ya, dispararon sobre ellos de brutal manera y ambos recibieron 4 balas. John Taylor y Willard Richards, 2 miembros del Quórum de los 12, eran las únicas personas que estaban en el cuarto en la ocasión. Aquel resultó gravemente herido con 4 balas, pero ya se ha restablecido. Mediante la providencia de Dios, escapó sin un agujero siquiera en la ropa. José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. En el breve espacio de 20 años, ha sacado a luz el Libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios, y lo ha hecho publicar en 2 continentes. Ha enviado la plenitud del Evangelio sempiterno que el libro contiene a los 4 ángulos de la tierra. Ha publicado las revelaciones y los mandamientos que integran este libro de Doctrina y Convenios, así como muchos otros sabios documentos e instrucciones para el beneficio de los hijos de los hombres. Ha congregado a muchos miles de los santos de los últimos días.
Ha fundado una gran ciudad y ha dejado un nombre y una fama que no pueden fenecer. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Y lo mismo ha hecho su hermano Hiram. En vida no fueron divididos, y en su muerte no fueron separados. Al partir José para Carthage para entregarse a los supuestos requisitos de la ley 2 o 3 días antes de su asesinato, dijo: «Voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. Moriré inocente, y aún se dirá de mí: fue asesinado a sangre fría». Esa misma mañana, Hiram, después de haberse preparado para ir a la matanza, diremos, sí, porque así fue, leyó el siguiente párrafo, cerca del fin del capítulo 12 de Éter, en el libro de Mormón, y dobló la hoja. Y sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo: si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto, tus vestidos estarán limpios, y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora me despido de los gentiles, sí, y también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre. Los testadores ahora han muerto, y su testamento está en vigor. En febrero de 1844, Hiram Smith cumplió 44 años, y en diciembre de 1843, José Smith cumplió 38. Y desde ahora sus nombres serán contados entre los de los mártires de la religión. Y el lector de toda nación tendrá presente que costó la mejor sangre del siglo XIX publicar el Libro de Mormón y este libro de doctrina y convenios de la Iglesia para la salvación de un mundo perdido, y que si el fuego puede marchitar el árbol vivo para la gloria de Dios, cuánto más fácil consumirá los árboles secos para purificar la viña de toda corrupción. Vivieron por la gloria, murieron por la gloria, y la gloria es su recompensa eterna. De generación en generación sus nombres pasarán a la posteridad, como joyas para los santificados. Fueron inocentes de todo crimen, como tantas veces se había comprobado previamente, y fueron encarcelados solo por conspiraciones de traidores y hombres inicuos. Y su sangre inocente derramada en el piso de la cárcel de Carthage es un amplio sello estampado sobre el mormonismo que ningún tribunal del mundo puede rechazar. Y su sangre inocente sobre el escudo del estado de Illinois, con la palabra violada del estado que su gobernador había empeñado, es un testimonio de la verdad del Evangelio sempiterno que el mundo entero no puede impugnar. Y su sangre inocente sobre el pabellón de la libertad y sobre la Carta Magna de los Estados Unidos es un embajador de la religión de Jesucristo que tocará el corazón de los hombres honrados en todas las naciones. Y su sangre inocente, con la sangre inocente de todos los mártires que Juan vio bajo el altar, clamará al Señor de los ejércitos hasta que Él haya vengado esa sangre sobre la tierra. Amén. A continuación leeremos Abraham 1, el versículo 11, que dice lo siguiente: Ahora bien, en cierta ocasión este sacerdote había sacrificado a 3 vírgenes hijas de Onitá, uno de los del linaje real directamente de los lomos de Cam. Sacrificaron a estas vírgenes por motivo de su virtud. No quisieron postrarse para adorar dioses de madera ni de piedra. Por consiguiente, les quitaron la vida sobre este altar. Y se hizo según la manera de los egipcios.
Es probable que después de la resurrección del Salvador, todos los apóstoles, excepto Juan, hayan muerto como mártires. Como subtítulo: El Espíritu Santo me ayudará a guiar a otras personas hacia Jesucristo. Esto es correspondiente a Hechos capítulo 8, los versículos del 26 al 39, que dicen lo siguiente: Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí que un etíope, eunuco, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido de Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: He aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué aprende usted sobre compartir el Evangelio del relato que se halla en Hechos 8, los versículos 26 al 39 que leímos hace unos momentos? Medite un momento. ¿De qué forma ayudó el Espíritu Santo a Felipe? Medite nuevamente. Al leer Hechos 8, el versículo 31, y leer las palabras del eunuco donde dice: ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? Medite a continuación. ¿En qué sentido el compartir el Evangelio con los demás es como enseñarles? Medite una última vez. Como subtítulo: Si me sujeto a la voluntad del Señor, puedo llegar a ser un instrumento en sus manos. Esto es correspondiente a Hechos capítulo 9, los versículos del 1 al 31. A continuación se leerá Hechos capítulo 9, los versículos del 1 al 31. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad,
y allí se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se detuvieron atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le trajeron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: «Ananías». Y él respondió: «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Y le dijo el Señor: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Ananías entonces fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y de inmediato le cayeron de los ojos como escamas, y recobró al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y cuando hubo comido, fue fortalecido. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se fortalecía y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Y pasados muchos días, los judíos decidieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y ellos vigilaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, intentaba reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado osadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba osadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y con el consuelo del Espíritu Santo se iban multiplicando. La conversión de Saulo parece muy repentina. Él pasó enseguida de estar encarcelando a los cristianos a predicar de Cristo en las sinagogas, como leemos en Hechos 9, el versículo 20, que dice: «Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios». A medida que lea su historia, medite por qué él estuvo tan dispuesto a cambiar. Para leer el propio relato de Saulo sobre su conversión, véase Hechos 22, los versículos del 1 al 16. A continuación leeremos Hechos 22, los versículos del 1 al 16.
Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como todos vosotros lo sois hoy. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como también el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, e iba a Damasco, para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron en verdad la luz y se espantaron, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te es señalado hacer. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y le miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieses su voluntad, y vieses a aquel justo, y oyeses la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. También se recomienda leer, como un relato propio de Saulo sobre su conversión, el libro de Hechos, capítulo 26, los versículos del 9 al 18, los cuales leeremos a continuación. Yo ciertamente había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo daba mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí, hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con la autoridad y la comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Tenga en cuenta que al momento de este relato, el nombre de Saulo había cambiado a Pablo. Si bien es cierto que la experiencia de Saulo es inusual, para la mayoría de las personas, la conversión es un proceso mucho más largo.
hay algo que puede aprender de Saulo acerca de la conversión. Medite ahora. ¿Qué aprende de la manera en que Ananías y los demás discípulos reaccionaron a la conversión de Saulo? Medite un momento. ¿Qué hará para poner en práctica estas lecciones en su vida? Medite un momento. Podría comenzar por preguntar por medio de oración, tal como lo hizo Saulo, y decir, ¿qué quieres que yo haga? O bien, podría escribir esta pregunta a modo de título en su diario personal y registrar las impresiones que reciba con el paso del tiempo. También se recomienda ver el discurso A la espera en el camino a Damasco, del elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los Dos Apóstoles, disponible en la Leona de mayo de 2011, así como también el video El Camino a Damasco, un video disponible en lds.org. Con esto concluye Ven Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 27. Hechos, capítulos 6 al 9. Lección asignada del 8 al 14 de julio de 2019, titulada ¿Qué quieres que yo haga?